Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. 90 años en el corazón de Costa Rica, Radio Monumental. Muy buenos días, amigos y amigas de Radio Monumental. Hoy traemos un nuevo programa de Acuariofilia Marina, que la estén pasando muy bien este día de sábado. Recuerden que la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina es una asociación sin fines de lucro y procuramos formar acuaristas responsables, pero también a aquellos que no son acuaristas, sensibilizarlos con el entorno de lo que está sucediendo en nuestros océanos. De forma tal que en algunos programas ustedes habrán escuchado temas que nos involucran a todos, como programas recientes que tuvimos del Día Mundial de los Océanos, cuando hablamos de los problemas de los arrecifes, y también tenemos otros programas especializados para los que disfrutan de este pasatiempo de la acuariofilia. Hoy queremos empezar una serie de temáticas que están relacionadas con los primeros pasos para poder instalar un acuario marino. Si usted dice qué interesante todo eso que han venido hablando los días sábados, cómo será, cómo puedo hacer para instalar un acuario marino, bueno, no se pierda los siguientes sábados porque vamos a tener una serie dedicada a esos primeros pasos, al ABC de la acuariofilia marina. Hoy me acompañan, como es usual, compañeros de la asociación, y les damos la bienvenida, don Luis Bonilla, don Gerardo Sánchez y don Poli. ¿Cómo se encuentran? Un placer definitivamente estar por aquí en esta mañana compartiendo este ratito con todos los radioescuchas y también acá con todos los presentes. De verdad que un placer, muchas gracias. Don Luis. Bueno, buenos días, don Hernán. Nuevamente agradecido por estar acá y un saludo a las personas que nos escuchan y a los compañeros que están aquí con nosotros. Muy bien, don Paul. Don Hernán y compañeros que nos están escuchando, muchas gracias por la invitación, ¿verdad?, para participar una vez más en este gran programa, y muchas gracias a ustedes, los amigos que nos están escuchando, por sintonizarse a este programa, y esperemos que el tema que vamos a conversar hoy, muy importante, y que sea de provecho. Muy bien, como el tema es largo, pues vamos a entrar de inmediato con esos primeros pasos para involucrarse con la acuariofilia marina. El primer paso que traigo aquí en agenda, señores, la planificación. Muchos errores de los que vemos nosotros con personas que están hoy sufriendo o se han involucrado con la acuariofilia y han tenido una suerte de situaciones incómodas, pasa porque no se planificó qué es lo que se quería hacer. Entonces, no sé si ustedes compartirán conmigo que el primer paso antes de comprar absolutamente nada es que hagamos un proceso de planificación, que podríamos entrar a ver qué tipo de planificación significa. ¿Alguno de ustedes que quiera empezar, Gerardo? Sí, señor, yo pienso de que planificación, primero que todo, no basta con decir, sí, lo quiero poner acá, vamos a poner la pecera en este lado y listo, sino también ver si tenemos realmente tiempo. Porque si somos personas que no tenemos tiempo del todo, probablemente no nos va a convenir tener una pecera marina. Pues partís de la premisa inicial de que sí, el primer paso es planificar. Creo que planificación y van de la mano también el tema monetario. Si tenemos realmente los medios económicos para poder llevarlo a cabo. Para eso tenemos que ver, obviamente, ¿qué queremos hacer? Muy bien, ahora yo les voy a ir proponiendo una serie de líneas de lo que podría ser la planificación, pero ¿comparten ustedes, Luis, Paul, que el primer paso sería la planificación? Claro, don Hernán, la planificación es muy importante y lamentablemente es una de las cosas más difíciles, o por lo menos que uno deja de último cuando está iniciando en este hobby y no tiene experiencia. Realmente uno piensa que es sencillo, que todo lo que las demás personas me recomiendan no me va a pasar a mí, y al final todo eso le termina pasando a uno y le termina pasando la factura, y no solo a nosotros, sino a los seres vivos que tenemos, ¿verdad? Y eso es lamentable. Entonces, para mí sí es una pieza fundamental planificar bien, o sea, más bien es como tener una idea clara de qué es lo que quiero, ¿verdad? Cuando quiero montar una pecera,
marina y aconsejarme o investigar de forma apropiada cómo llegar a obtener eso. Y es que lo que pasa es que, no sé qué piensan ustedes, pero pienso que el 99% de las personas lo que quieren es una pecerita con coralitos, un par de payasitos, Dory y el Yarután, no sé cómo se llamaba en la película, pero es lo que quieren, normalmente todas las personas. Usted le dice, una pecera sin corales, ay no, pero qué feo, yo quiero esas roquitas, esas piedritas. Y ese punto de ver qué es lo que quiero, para mí personalmente requiere ver si tengo el tiempo y ver si también los medios económicos me dan para poder hacerlo. No estoy diciendo que se ocupe una vulgar millonada, ¿verdad? No quiero que se malinterprete esto, sino es ver... Ya le vamos a entrar a ver si es un hobby o un pasatiempo caro. Ok. Paul. Como con todas las cosas, ¿verdad? Especialmente en hobby acuariofilia, porque median entes vivos, ¿verdad? Nuestros peces y nuestros corales. Sí, claro, se ocupa cierto nivel de planificación. No queremos decir también que no es que no se puede hacer con cierta velocidad, pero uno tiene que medirse, uno tiene que saber, hay que aprender, hay que escuchar, hay que investigar y después tomar la decisión de si uno quiere meterse o no en el hobby. Eso dicho, todos los que estamos presentes lo metimos y yo creo que nadie se ha arrepentido de haberse metido al hobby. Yo creo que lo importante es que tenemos aquí el consenso de que definitivamente es muy importante planificar. Acordémonos que esto es una asociación y siempre nuestro lema es formar acuaristas responsables. Si vamos a tener organismos vivos, tenemos que garantizar que esos organismos que vamos a tener en la casa puedan no sobrevivir, puedan vivir y vivir lo más cercano a su ambiente natural. Entonces yo les quiero proponer algunas líneas que traía por acá de lo que puede ser esa planificación. En un renglón traigo lo que debería ser educarse e informarse previamente, es decir, leer bastante, aprender bastante. Segundo, ¿qué tipo de acuario quiero? Otra línea, ¿qué debo aprender para lo que yo quiero? ¿Cuál es el presupuesto, Gerardo, que contamos o que podemos destinar para este pasatiempo? ¿Influye el tamaño de la casa o la habitación en la selección que vayamos a hacer? ¿Cuánto tiempo dispongo para destinarle al acuario? Que es lo que vos apuntabas, Gerardo. Porque aquí hay un tema nuevamente de responsabilidad del acuarista con seres vivos, que a diferencia de un perro que vos lo puedes tener en la casa y anda caminando y sale al jardín y lo llevas a pasear, los acuarios son ecosistemas cerrados. Dependen absolutamente de nuestra intervención para el buen suceso, si no los condenamos a la muerte. Un perrito, pues sí, hay que darle alimentación, prestarle atención, pero en un acuario tenemos que reponer agua que se evapora. Tenemos que medir salinidad para que no cambie el parámetro, tenemos que controlar temperaturas, procesos químicos, etc. Pero ya le vamos a entrar a eso. ¿Dónde debo ubicar el acuario? Y el tema de dónde lo debo ubicar no solo por si le pega luz natural, porque pueden ser que hayan áreas de ventilación en la casa que me hagan oscilaciones importantes de temperaturas, porque el acuario tiene un peso y ese peso afecta si el piso está en condiciones de sobrellevar ese peso. Nada más como para que nuestros amigos que nos escuchan tengan una idea. Un galón de agua pesa aproximadamente 3.8 kilos. Y un acuario que uno dice que es medio normal cuando se quiere empezar con un acuario marino es un acuario de 50 galones. Solo en el peso del agua, sin contar la urna, sin contar las piedras, solo en el peso del agua estamos hablando entonces ya de 190 kilos. Perdone, ¿qué les parece? No sé qué opinan todos, porque si hablamos de tipos, tal vez vamos a hablar de forma muy ambigua. Hablar, por ejemplo, de hacer una pecera de 50 galones. Como estamos hablando presupuesto, estamos hablando planificación, tal vez como para que el radioescucha que está ahí presente sepa que estamos hablando tal vez de un tipo de dimensión parecida a esta, ¿verdad? Porque podemos irnos hasta los 2.000 galones, 1.000 galones, sí, sí. Tal vez es algo muy... eso es como puntualizando los temas de planificación que entraríamos luego a ver uno a uno, con mayor medida tal vez algunos y otros nada más meramente referenciales. Y por supuesto el tema que señalabas, Gerardo, que es importante. Luego tenemos
los tipos de acuario. Si es un cubo, si es un rectángulo, cuál es el que mejor se adapta en esa planificación que debo de hacer. Es importante que tengamos en cuenta el tema eléctrico. Está el tomacorriente que tengo en condiciones de recibir la carga de amperaje que le voy a meter por los diferentes equipos. Voy a exponer mi hogar a un problema eléctrico. Vamos a jugar con agua y electricidad. Y luego está lo que yo llamo en esa planificación de hacer también una lista de deseos. Es decir, ¿cuál es el norte donde yo quisiera? Y con esa lista de deseos comenzar a aprender cada una de las cosas, ya sea en equipos o en organismos de los que yo quiero. Y finalmente, perdón, Gerardo, puse un tema que yo creo que es importante en la planificación, sobre todo aquellos que tienen niños, que es la seguridad. Por el cristal, estamos hablando de vidrio, que de un niño no está en condiciones de entender que si le da un golpe fuerte podría provocar la ruptura de un acuario, o al contrario, de que el niño le introduzca al acuario donde hay organismos vivos que puedan provocar su muerte. No sé, señores, ¿qué les parece esta propuesta de planificación? Y si ustedes ven alguno otro que podamos arrimar para que la gente entienda por qué es importante planificar. Don Hernán, si yo hubiera conocido esa lista cuando iba a empezar con mi acuario, posiblemente me hubiera asustado, y me hubiera asustado bastante, ¿verdad? Porque son bastantes requerimientos que hay que cumplir para poder pues, tener todas las condiciones estables. Soy fiel creyente de que una planificación se tiene que hacer, es la mejor idea, pero no tampoco para decirle a las personas ni que se asusten, que si no hacen todos esos procesos ya no puedo tener una pecera. No del todo, digamos, ahí sí no comparto del todo la idea. Sí creo que entre más de esas variables se tengan en consideración, mayor grado de éxito voy a poder tener. Pero no quiere decir tampoco que si no lo sigo al pie de la letra voy a tener un problema, ¿verdad? De éxito, de pérdida de vida, de recursos, de organismos, claro, y de dinero. Claro, por supuesto, digamos, la inversión puede ser importante. Y tal vez, ¿por qué digo esto? Porque como acuarista no empecé así, ¿verdad? Empecé tal vez explorando un poco y cometiendo errores. Muchos empezamos a prueba y error. Exactamente. Yo también, yo empecé así. Exactamente. Con muchos Entonces, errores. la idea es que sea una guía práctica para que las personas puedan decir, bueno, puedo contemplar todas estas variables, pero si alguna en este momento se escapa de mi control o puedo irla manejando paulatinamente, igual se puede desarrollar y se puede tener el hobby y desarrollar de una manera todavía responsable. Eso es cierto. Sí, claro, Luis. No, yo creo que la intención principal con esta lista, ¿verdad?, es que los radioescuchas, los amigos que nos están acompañando, puedan por lo menos tener idea de que esto sí se puede tomar en cuenta, ¿verdad? No es que nadie les va a llegar y decirles, tiene que tener una respuesta a todas estas preguntas, pero por lo menos que sepan que sí puede pasar esto. Es un buen parámetro para iniciar, ¿verdad? Y a veces pues estamos tocando temas que mucha gente no ha pensado, porque uno no se da cuenta de esas cosas hasta después de que ya pasaron. Y son temas muy importantes y vamos repasando solo por uno, ¿verdad? Gerardo, ¿ibas a decir algo? Sí, nada más quería, con el tema eléctrico, usted comentó, don Hernán, hay uno de los podcasts que ya tenemos un programa que ya se grabó. Correcto, hablando de eso, por si alguien quiere escuchar el tema eléctrico, puede escucharlo. Claro, ahí. Y yo creo que es importante la observación que haces. Muchos de los temas que tal vez hoy vamos a mencionar, vamos a ir refiriendo una invitación a escucharlo en mejor profundidad en programas anteriores donde ya los hemos abarcado, como es el caso efectivamente del tema eléctrico. Si ustedes quieren retomar esos programas, los invitamos a acceder al sitio web de la asociación www.asocam de Asociación Costarricense Acuariofilia Marina, www.asocamcr de Costa Rica.org. Entran al sitio web, se van al menú donde dice podcast y ahí van a encontrar la lista de todos y cada uno de los programas que hemos emitido en este casi año de tener el programa. Igual en la página de Facebook como Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina están los links para ver los podcasts y ver diferente material que nos puede servir en cualquier momento. Ok, tema 1. Educarnos e informarnos de previo a entrar en el pasatiempo. Yo creo que es lo responsable. Estamos hablando de que eso es un pasatiempo que involucra
temas biológicos, temas de química y temas de física. Conocer lo básico es fundamental, lo que es el ciclo del nitrógeno, que hay comportamientos de peces diferentes, unos que se llevan bien con otros que son incompatibles, otros que se alimentan de corales, otros que son más comunitarios. En fin, creo que ahí hay un tema de profundizar responsablemente con a qué nos estamos involucrando. Yo creo que nadie compra un perro hoy por hoy sin averiguar qué travesuras puede hacer, cuánto crece, cuánto va a comer, y lo mismo nos pasa a nosotros. Tenemos que informarnos y educarnos. Sí, don Hernán, excelente ese punto, y hay que aprovechar las herramientas que hoy la tecnología nos da. Hace unos años, o por lo menos, inclusive cuando yo inicié en el acuarismo, era hasta complicado conseguir información para uno poder tomar buenas decisiones, y muchas veces estaba uno al amparo de lo que le recomendaban en algunos acuarios, ¿verdad? Ahora las herramientas, el Google y los distintos foros que hay a nivel mundial nos permiten a nosotros informarnos y saber, tener más conocimiento acerca de los especímenes, cuáles son sus requerimientos, qué tipos de peceras hay, iluminación, filtrado, movimiento, qué sé yo. Ya hay gente que ha tenido esas experiencias y lo ha compartido a la comunidad en internet, de la que nosotros podemos sacar mucho provecho y evitar cometer los mismos errores una y otra vez, porque a mí me ha pasado un montón de veces, ¿verdad? Que por cabezón, básicamente, por decirlo en palabras llanas, me pasó que cometí un error y me recomendaban una cosa y seguí y volví a cometer el mismo error, y simplemente por no tener el conocimiento o no tener la espinita de explorar por mis propios medios, ¿verdad? Sí, no, y efectivamente el aprendizaje es un tema que de nunca acabar. Uno, para empezar, tiene que aprender, tiene que educarse, y a medida que ya estamos dentro del hobby, podemos tener 5, 10, 20 años en hobby, siempre hay algo nuevo que se puede aprender, y uno siempre tiene que tener la mente abierta para hacer cambios, ¿verdad? Particularmente en los últimos años, que han habido tantos avances tecnológicos en la manera de hacer las cosas, muchas recomendaciones que en su momento fueron buenas recomendaciones, ahora pueden haber mejores alternativas, y son temas que uno tiene que estar listo para aprender y pensar, y uno tiene que tener también el pensamiento crítico, decir, esto sirve a otras personas, tal vez me servirá a mí, tal vez no me servirá, pero siempre es bueno estar aprendiendo, siempre estar comunicando, y aquí es donde la ASOCAM, la asociación, juega un papel fundamental. Nosotros intentamos que todos los acuaristas que vengan a participar en nuestros eventos, pues poder compartir con ellos, poder enseñarles, y podemos tratar de que todos los acuaristas costarricenses puedan aprender y educarse un poquito más de este hobby. Yo creo que no solo es un tema para tener el acuario nosotros, yo creo que lo hemos compartido en algunos de nuestros posts en las redes sociales que citaba ahora Gerardo. Por ejemplo, los niños, en un hogar que se tenga un acuario, los niños aprenden de biología, los niños pueden aprender de química, aprenden a sensibilizarse con los recursos naturales. Entonces, si uno quiere que ese niño que uno tiene en la casa realmente tenga un buen proceso educativo, como padre, pues tengo que informarme adecuadamente para llevar un hobby adelante. Gerardo, no sé si quieres aportar algo, si no, entramos a los tipos de acuario. Ok, tipos de acuarios. Solo peces, peces con roca o acuarios de arrecife. ¿Por qué solo peces? Bueno, porque hay muchos peces que no viven cerca de los arrecifes, y acordémonos que los arrecifes pueden ser coralinos y no coralinos, o meramente rocosos. Entonces, está solo el display o el acuario dedicado exclusivamente a tener solo peces. Hay la posibilidad de tener peces con rocas y luego arrecifes. El tener solo peces para mí es un poco, eso no lo recomendaría yo para un principiante, porque al no tener roca en el acuario principal, todo el tema de filtración biológica que más adelante vamos a explorar se hace un poco más complejo. Yo creo que dentro de esos 3 categorías que estoy proponiendo, salvo que ustedes quieran proponer una más, creo que la que uno recomendaría para alguien que quiera comenzar a dar sus primeros pasos es solo peces con roca. ¿Cómo lo ven, señores? Yo pienso que sí, cuidando los peces que va a ingresar, como pensando en un futuro para corales. ¿Por qué digo esto? Porque creo que, no sé,
estoy diciendo un número a lo que se me viene a la mente, ¿verdad? No es nada... Una estimación. Sí, diría yo que más de un 95% de las personas van a querer un arrecife con unos cuantos coralitos, aunque sean suaves. Entonces yo pienso, como tal vez entrarnos, no sé qué piensan los demás, ¿verdad? Como en pensar un acuaricito de 50 galones. Parte de la planificación es eso, de nuestro renglón que decíamos, de educarse, de informarse, está lo que vos apuntás. Y recuerden que yo también les decía adelante cuál es mi lista ideal, cuál es el norte al que aspiraríamos, porque ¿cuál es la meta? Así estamos trazando una ruta para no hacer compras equivocadas. Eso es lo que yo digo, que no vamos a comprar un montón de ángeles o peces que no van a ser compatibles con corales y al final, ay, ¿y ahora qué hago los ángeles? Pero tiene también otro tema que para mí es interesante. A veces se piensa en un acuario y pensamos de una vez en corales y este tipo de organismos, pero un acuario de solo peces y roca hemos hablado de programas aquí en Acuariofilia Marina, por ejemplo, de los ángeles. ¿Cuántas bellezas de ángeles hay que no podemos poner en un acuario de arrecife? Sí, eso era lo que quería apuntar, don Hernán, que así sea, solo con corales suaves, o sea, solo peces, el presupuesto o lo que nosotros queramos invertir en ese acuario va a depender meramente de nosotros. Eso que estás diciendo, Luis, es totalmente acertado, porque lo vamos a ver más adelante. Dependiendo de esa planificación que hacemos, si escogemos solo peces, con rocas, por ejemplo, la iluminación va a variar. Y entonces ahí es donde comenzamos a hablar de cuál es el presupuesto que contamos. Cuál es el tiempo que yo le puedo dedicar al acuario, porque si vamos a meternos con corales, pero yo no tengo mucho tiempo, se nos va a complicar más la tarea. Entonces tal vez el inmediato, por eso señalaba yo del acuario de peces y rocas para recomendar a quien quiera dar sus primeros pasos. Claro, don Hernán, yo nada más quisiera hacer una salvedad y tal vez para que las personas que nos escuchan no vayan a malinterpretar la recomendación. El hecho de hacer una pecera de solo peces y roca no es que podemos experimentar con ellos de una forma irresponsable, sino que igual hay que velar por las condiciones, aunque sea 1 o 2 peces, las condiciones mínimas para que puedan tener, pues, al menos lo más cercano a su vida en la naturaleza o en cautiverio, pero digamos de una forma apropiada, ¿verdad? ¿Qué les parece si hablamos de las condiciones mínimas? Para que la gente sepa por lo menos qué es lo mínimo que va a ocupar. Yo, primeramente, obviamente, es el display o el tanque principal, el mueble, y lo que es el sump, la bomba de retorno y la tubería. Podríamos decir que es lo mínimo. ¿Qué más? Yo en ese caso pensaría que son estilos, porque no necesariamente necesito un sump y una bomba de retorno para poder tener una pecera. Puede ser una pecera que no tenga ese equipo, por lo menos en esa estructura. Hay un tema aquí importante, por lo menos, que yo creo para que los oyentes no nos vayan a malinterpretar. Nosotros estamos hablando de las condiciones ideales para tener un acuario, porque tener un acuario se puede tener de muchísimas maneras, ¿verdad? No hay nada escrito. Lo que pasa es que tener una cosa o tener otra implica tener conocimiento diferente. Es decir, yo perfectamente podría decir, voy a tener un acuario sin X tema de filtración, y eso no significa que vaya a fracasar, pero probablemente va a requerir que ese acuarista tenga un mayor nivel de conocimiento para entender el proceso biológico o químico que se pueda dar en ausencia de tener tal o cual cosa. No significa que por no tener un determinado equipo, porque digamos el tema de la filtración, uno podría decir, bueno, no tengo un presupuesto importante para tener un sump, pero voy a tener un acuario de cama profunda, donde el proceso de filtración biológica me va a ayudar tanto con la parte de amoníaco, nitratos, pero se requiere de un conocimiento y de cierta experiencia para haber estado en el acuarismo. Por ejemplo, casos de los acuarios que son nanos. Sí, eso estamos diciendo, es un acuario muy chiquitito, pero no necesariamente por ser chiquititos se van a facilitar las cosas. Vamos a tener mayores situaciones que se nos presenten en el día a día y tenemos que tener un conocimiento para atenderlo. Entonces, lo que
por lo menos quiero dejar claro es que hay muchas formas de lograr tener éxito en la acuariofilia marina. Y yo creo que ahorita lo que es importante que la gente entienda es que nosotros vamos a hacer recomendaciones de los elementos que sometemos a consideración de ustedes a que tengan en cuenta. Tal vez los más comunes. Bueno, efectivamente, yo creo que esto nos lleva de vuelta, ¿verdad?, a la lista original de puntos que llevamos, ¿verdad? Correcto. Donde primero dijimos que lo más importante es educarse, aprender bastante, ¿verdad?, del tema. Y la primera consideración grande es qué tipo de acuario queremos tener. Si queremos tener uno con peces y rocas o queremos tener un acuario que lleve corales. Y ya de ahí la siguiente gran consideración es, bueno, qué tamaño de acuario queremos tener. Correcto. ¿Verdad? Porque el tamaño del acuario influye ya en los temas que son ubicación del acuario en sí. ¿Por qué influye el tamaño del acuario? Por dos razones principales. Uno es, claro está, el lado del presupuesto, pero también es por la facilidad de mantener el acuario trabajando. Un acuario, los acuarios más grandes llevan estabilidad, ¿verdad? Estamos llevando acuarios de 50, 100 galones para arriba. Y los acuarios más pequeños, los nanos que mencionábamos, acuarios de 30 galones para abajo, sí, podrán ser más pequeños, más cómodos de posicionar, de ubicar en la casa, pero también llevan sus complejidades adicionales. A veces son hasta más complicados, ¿verdad? A veces son hasta más complicados tenerlos. Ok, Paul, como siempre nos pasa, el tiempo se va volado y yo creo que yo les decía a ustedes que íbamos a dedicar un par de programas. Yo creo que esta serie del ABC se nos va a consumir unos 4 o 5 programas, pero bueno, importante es que quede bien hecho. Vamos a ir a corte comercial y ya estamos de regreso con Acuariofilia Marina en Radio Monumental. Enseguida volvemos con Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta. Muy buenos días, está usted en sintonía de Radio Monumental y regresamos con Acuariofilia Marina y estamos conversando sobre los primeros pasos que se deben de dar si usted desea introducirse a este hermoso pasatiempo. Estamos en la etapa de la planificación. Viene un tema que es importante: ¿dónde ubicar el acuario? Entonces yo quisiera aquí poner 4 elementos importantes. 1, el tema de si le pega o no le pega luz natural, porque muchas personas sienten que ubicar el acuario cerca de la luz de la ventana para que le pegue la iluminación natural. El tema de ventilaciones dentro del hogar, si es una habitación muy cerrada y no hay mucha ventilación, vamos a tener problemas de meter dióxido de carbono eventualmente por medio del skimmer a nuestro acuario. Entonces podemos hablar un poquito del tema de por qué es importante pensar en una correcta ubicación y por supuesto el tema de si hay mucha oscilación de temperatura, la ubicación dentro del hogar va a ser importante. El peso, Gerardo, vos tenés un acuario gigantesco y podríamos ahora reflexionar sobre lo que eso implica para el piso de una casa. También tenemos el tema de la electricidad, que ya Gerardo hacía la referencia a profundidad. Pueden escucharlo en nuestro programa que ya hicimos sobre el particular, pero solo piensen en esto: dependiendo de los equipos que haya que adquirir, sumen el amperaje y determinemos si ese tomacorriente va a estar con más carga de la cuenta y eso suponga un peligro para nuestro hogar. Y luego el tema de la seguridad para los niños, las familias que lleguen a ver ese acuario. Es muy normal que un niño llegue y golpee el vidrio para llamarle la atención a un pez que tal vez él quiere que se le arrime, pero si se escoge mal el cristal podría significar que ese acuario reviente, ¿verdad? O al revés, que el niño con la mejor intención de darle comida a los peces introduzca algo al acuario. Ubicación, señores. Don Hernán, yo siento que la ubicación es un tema tan importante como la fundación de la casa. Si la fundación está bien hecha, hay muchas cosas que le va a ir bien. Si la ubicación de la pecera está mal escogida, va a haber muchos problemas y que el acuarista va a pasar mucho tiempo tratando de arreglar. Voy a comentar un problema que me pasó a mí.
Yo tenía la pecera, la segunda pecera, la que, bueno, muchos conocieron, la tenía en una sala. Ahí había luz solar, le pegaba luz solar de canto, por así decirlo, de lado. En las tardes había mucho movimiento de aire. Le pegaba aire y había mucho movimiento. Eso me favorecía. Básicamente tenía un termostato y el termostato era, bueno, de 800 watts, si es grande, y pasaba prendido 1 o 2 horas diarias. Listo, nada pasaba, nada más. Me pasé de pecera y la puse en otro cuarto donde no hay movimiento de aire. Resulta que la temperatura llegó a 28 grados. Entonces no pensé. Que es para los que nos escuchan, es una temperatura no adecuada para un acuario que tiene corales. Hasta 28.8 llegó la temperatura. Entonces ahí es donde factores que tenemos que tomar en cuenta, dónde ubicarla. Entonces tuve que solucionarlo. Haciendo una ventana. Y tiene temas todavía de ubicación interesantes. Primero, porque si en el mantenimiento de un acuario hay que estar haciendo cambios de agua. Entonces ¿qué tan complicado me queda sacar el agua que tengo que cambiar? ¿Y qué tan complicado me queda estar rellenando el agua que se está evaporando todos los días en ese acuario? Si lo hago manual, si voy a llevar algún sistema automatizado. Entonces son detalles parte de esa planificación que tenemos que pensar. El tema de la iluminación, Luis, que la luz natural, tal vez para que la gente comprenda por qué es que hablamos del tema de si la vamos a ubicar cerca de una ventana o dónde debería de estar. Claro, Hernán, a diferencia de Gerardo, a mí me pasó lo contrario. Yo más bien la tenía en un lugar cerrado y ahora la pude poner en un lugar un poco más expuesto, con más oxigenación, y que en este momento le entra a cierta hora del día cierta iluminación casi directa al sol. Bueno, ¿qué repercusiones me puede traer esto? Bueno, que se me pueden desarrollar algas, ¿verdad? Tal vez indeseables, porque evidentemente la luz solar es uno de los principales alimentos de ellas. Y segundo, que si no está bien ventilada el área donde tengo la pecera, pues me puede subir la temperatura del agua y eventualmente hasta podría, digamos, si ya es una luz directa del sol y no está bien ventilada, no tiene buen flujo, perfectamente me puede subir la temperatura hasta digamos, a niveles peligrosos y eventualmente podría perder mis especímenes. Y huele a pescado toda la casa. Sí, está en un lugar cerrado, ¿verdad? Sí. Y luego el otro tema de la pobre ventilación que hablábamos, es porque el acuario marino requiere tener una estabilidad en el pH. Normalmente un pH ideal en acuariofilia marina rondará por los 8.30 y si me hablan de ideal, bajo a un 8, pero todavía podemos bajar a 7.80, 7.90 sin ningún problema. Pero lo que sucede es que a veces bajamos más de la cuenta y eso se da por algunas razones, pero particularmente la asociada a la pobre ventilación es que en un cuarto con poca ventilación estamos respirando y botando dióxido de carbono. Y al no renovarse adecuadamente ese dióxido de carbono, el skimmer chupa aire, mete oxígeno, pero también meterá una parte de dióxido de carbono. Y eso nos hace que se afecte el pH, de ahí que hablamos de que haya una ventilación que permita por lo menos esa circulación para renovar el dióxido de carbono. Señores, ¿qué les parece si entramos ahora, ya dejando de lado el tema de la planificación y vamos entrando a esos primeros pasos de qué equipo podría formar una lista? Y quiero aquí nuevamente aclarar, puede ser que algunos artículos que estemos mencionando a continuación no sean necesarios. Puede ser que alguien que viva en una zona montañosa requiera calentar el agua del acuario, pero quien viva en una zona más templada no lo requiera, o viceversa. Entonces, la lista no es una lista obligatoria ni taxativa, tiene que filtrarse a la luz de ese proceso de investigación y aprendizaje que está en la etapa de planificación. Pero entremos a una etapa de decir qué equipo o qué suministros vamos a ocupar. Don Hernán, en cuanto a equipos, yo creo que podemos dividir los equipos en 4 categorías grandes. El primero, siendo claro, está la pecera en sí, el acuario, ¿verdad? El segundo sería equipos de filtración. Tercero sería lo que son equipos de iluminación, las luces.
y ya después todos los otros accesorios que queramos tener o que ocupemos tener, ¿verdad? Que no entren en las otras tres categorías, ¿verdad? Cuando hablamos de acuario, entonces estamos hablando, claro, ya cosas como queremos el rectángulo, un cubo. En Costa Rica por lo general usamos vidrio, muy poco hacemos peceras de acrílico, pero dado algunas personas que tengan la oportunidad, tal vez puedan considerar hacer la pecera ellos en acrílico. Entonces, cuando hablamos del cristal propiamente o el acrílico, Paul, habrían tres bases ordinarias, que sería el cristal propiamente, el mueble o la urna que va a sostener el cristal y el SOM, que es un acuario más pequeñito debajo del acuario principal, que es el que realiza parte de la labor de filtración y otros procesos donde escondemos equipos que estéticamente no nos gusta mostrar en el acuario principal. Metiendo la cuchara ahí, tocante, ahora que estamos hablando acerca del el primer punto, el primer rubro, que es la urna como tal. Debemos, si vamos a utilizar un mueble metálico, lo digo por experiencia, tiene que ser bien tratado. Me ha tocado de hacerlo y lo hice una vez mal tratado y no sirvió, se pudrió. Y una vez bien tratado. He visto también en acuarios y en otros lugares, tal vez donde han dicho, no, está bien tratado. Sí, está bien tratado, le pusieron nada más. Bien tratado no es agarrar, pasar una manita de Minion y pasar una manita de anticorrosivo y listo. Eso no es bien tratado. Un mueble metálico bien tratado requiere, para que le dure bastantes años, requiere mucho más que eso. Hay pinturas especiales, plásticas, pinturas epóxicas, que son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Si estamos hablando, ahora que estamos hablando del tema de la urna, dónde ponerlas, el mueble. Sí. Y es muy valioso el aporte, Gerardo, porque ya cuando tenés un acuario que tiene 4 años de estar funcionando, que es un acuario maduro, pensar en que tengas que desarmarlo es un desastre, con tal vez colonias de corales que ya solo por sacarlas se te van a quebrar, es donde uno paga no haber planificado. Ahí, por ejemplo, el acuario que yo tuve, el segundo realmente, la pintura que se le puso es una pintura bastante buena. Duró y sigue, de hecho el acuario sigue ahorita usándose en otro lugar a la persona que se lo vendí y con la misma pintura. Después de, no sé, tiene ahorita como 8 o 9 años y no tiene rumbre. Eso es porque se planificó desde el principio bien y el no haberlo hecho hubiera sido un gran problema, como usted lo dice, don Hernán. Gerardo, Luis, ¿otros artículos que ocupemos? Sí, tal vez antes de continuar con otros artículos, nada más muy brevemente, respecto al tamaño de las peceras que vayamos a utilizar, lo que hay que considerar es que puede ser que yo pueda adquirir una pecera de 400 galones, por ejemplo, que me alcance para comprar una pecera y una urna, pero hay que contemplar también que todo el equipo del que nos vamos a referir, que va conexo o conectado a ese volumen, es proporcional y pues así su precio, ¿verdad? Entonces es un aspecto muy importante que hay que considerar, porque realmente, así ya, y creo que todos coincidimos, lo más barato que podemos conseguir es la pecera. Después de ahí, muchas cosas van a ir sumando, ¿verdad? Entonces hay que tener eso en consideración. Para nuestros amigos es, no sacrifique el gasto en una buena pecera, en un vidrio. Si lo puede comprar más grueso, aspire siempre a comprarlo más grueso, aunque le digan que no es necesario. Eso es Acuérdese cierto. que usted está con navajas de cristal si ese vidrio falla, y en este país es un país sísmico, y si tenemos niños es un acto de responsabilidad que el padre piense en hacer una buena inversión y no que le digan, mire, no, con este grosor de vidrio se la va a jugar. No podemos ser irresponsables si tenemos niños. Igual el mueble, saliendo del tema del que sea metálico y la pintura y que esto y que lo otro, no importa, yo pienso de esa manera igual que usted tocante el vidrio, lo más grande que se pueda y lo más grueso que se pueda, igual el mueble, si lo vamos a hacer de metal, lo más grueso que se pueda el metal, no importa si es un poquito más caro, pero es mejor porque al final vamos a poder ahorrarnos cualquier problema. Igual si es madera, que esté bien tratada, bien gruesa, no pensemos de que podemos ponerlo en cualquier lugar de la casa donde se nos ocurra, pongámoslo aquí en la mesa de plástico o una mesa de resina, porque probablemente va a traernos problemas.
Ahora bien, continuando con la pregunta que me decía de cuáles son los tipos, bueno, o más bien qué otro equipo podemos tener o debemos tener, y en el orden de ideas que decía el compañero Paul, pensaría yo en filtración, que era el tema que seguía. El primordial, o por lo menos el que actualmente es más utilizado, podríamos empezar a hablar de un skimmer, por ejemplo. Estoy de acuerdo. Skimmer, bombas de retorno, bombas para mover el agua a lo interno del acuario. Uh-huh. Hablamos de 50 galones. O... Sí, si quieres usamos una referencia de 50 galones para que la gente tenga una idea. Para tenerlo más concreto, el radioescucha que está ahí presente, ya sea en el carro o en la casa, tenga una idea. Recordemos nuevamente, como dijo don Hernán, de que esto meramente son ideas. Puede ser de que algunas cosas no se adecúen a lo que usted necesite. Por ejemplo, el tema del termostato, entre otras cosas. Dentro de la filtración, señores, por ejemplo, el filtro para procesar el agua dulce, el filtro de RODI, que es una filtración reverse osmosis y de ionización. Aquí eventualmente puede ser necesario y no ser necesario. Cada persona que quiere instalar el acuario pues debería de conocer la calidad del agua del servicio municipal. Hay zonas en este país donde el agua es muy buena, que viene prácticamente sin nutrientes, en otros lados está cargada de nutrientes, en otros lados está cargada de metales y en otros lugares no tienen esos metales. Entonces, así como dijimos que el termostato podría ser necesario o no necesario según las circunstancias de donde la persona viva, la filtración de reverse osmosis sería también un poco sujeta a esas características. Sí, don Hernán, en este aspecto específico, a mí me parece, y es una opinión mía, que hay muchos factores que no podemos controlar en el agua. Como lo mencionaba usted, los metales pesados, es casi imposible poderlos medir. O sea, no hay test comerciales, por lo menos que la mayoría de los acuaristas podamos tener para saber si efectivamente nuestra agua de tubo viene con eso. Entonces, bajo ese escenario, mi recomendación sería, si se puede, para brindar mejores condiciones, y si los especímenes que yo tengo en mi pecera tienen una delicadeza o pueden ser susceptibles a la concentración de metales pesados dentro de mi pecera, la recomendación es tener un filtro de estos. Ahora bien, si usted tiene una pecera de solo peces, tal vez con roca, que no son demandantes, perfectamente usted podría utilizar tal vez como una alternativa. Pero la recomendación, en mi caso, es, si se puede, mejor iniciar, como quien dice, con el pie derecho. Les quiero compartir otra vivencia, otra situación que viví. En un momento dado, yo decidí dejar la pecera que tenía en la oficina, ahora la quité, para solo peces. Entonces dije, ¿para qué voy a tener un ósmosis? Resulta que hice mediciones en el agua. Lo que hice fue mandar a hacer un ICP al agua que tengo de la tubería. ¿Qué es un ICP? Bueno, es un análisis que se le hace al agua de laboratorio que me mide básicamente los elementos necesarios de la tabla periódica y me los manda al correo electrónico o en la nube. Resulta que veo que el agua de la casa viene con nitratos en cero y tal como me decía el test que tengo en la casa, y los fosfatos en cero, tal como me decía el test. Entonces pensé, bueno, qué interesante, pero reviso y trae los silicatos 75 veces superior a lo que debería tener. Entonces ahí donde me puse a ver de que realmente no sería bueno utilizar esa agua sin antes pasarla por un filtro de osmosis inversa, y que por eso era que tenía algas en esa pecera. Tal vez para que los amigos nos entiendan un poquito mejor cuando hablamos de la importancia de la calidad del agua, es porque la presencia de silicatos altos va a hacer que usted observe en el acuario el desarrollo de un alga color café que es muy desagradable a la vista, y estéticamente pues entonces no tiene sentido tener un acuario en la sala o en un lugar para exhibirlo si vamos a estar mostrando siempre algo café. Entonces, cuando hablamos del tema de hacer análisis correctos a la calidad del agua, es para garantizar no solo que los peces o corales se encuentren en situaciones favorables, sino también evitar que se desarrollen problemas a futuro. Señores, dentro de esa lista, que no es
taxativa, sino que son cosas que podríamos considerar para tener un mejor éxito según las circunstancias de cada quien. Podríamos pensar también en reactores. Por ejemplo, si a alguien no le gusta estar oliendo a pescado, que su casa huela a pescado, podemos pensar en poner un reactor de carbón. ¿Para qué? Porque el carbón pues va a quitarle el colorante amarillo que a veces se le ve a los acuarios y también le vamos a quitar malos olores. Entonces es de la parte de equipos. El termostato ya lo referíamos. Si usted vive más bien en una zona donde hace alta temperatura, probablemente vamos a tener que pensar en unos abanicos para estar enviándole aire al sistema de filtración, o en algo más caro como sería un chiller, que es un sistema para enfriar el agua del acuario. Yo personalmente, y ahí quiero meter un toquecito otra vez la cuchara, cuando tuve el problema de temperatura, yo pensé en un chiller, pero resulta que para la cantidad de agua que tengo, un chiller me salía demasiado caro. Entonces, con lo que pagaba un chiller pequeño, compré un aire acondicionado. Y resulta que antes de hacerlo me puse a ver el tema de consumo. Es un aire inverter. Es un aire que consume muy poquito. Creo que está ahorita como en 5 amperios o 4 amperios. Entonces, comparado al amperaje que me iba a consumir o que iba a utilizar en un chiller, vi que es más fácil tener un aire acondicionado. Limpiarlo, bueno, yo sé hacerlo, pero igual el hacerlo no es difícil, o el pagarlo tampoco es muy caro. Entonces siento que a la larga, si el lugar está cerrado, es mejor un aire acondicionado. El tema del aire acondicionado nuevamente me remite a el tema de la planificación que hablábamos en la primera parte del programa, porque si se tienen corales, el tema de temperatura es más sensible en el acuario. Si tenemos solo peces, es más fácil jugar con la oscilación de la temperatura. Debemos también pensar en otra parte que es importante, y hay varios caminos para llegar a Roma. Podemos pensar en reactores de calcio, o podemos pensar en líquidos que repongan lo que el reactor de calcio está llamado a realizar, que es reponer el calcio, el magnesio y la alcalinidad, con costos diferentes, importantes, pero llega el momento en donde tal vez el reactor de calcio, que es más caro, se pague solito para no estar comprando líquidos, pero es parte de los equipos que por lo menos creo que deberíamos de enlistar en esta serie de recomendaciones. El UV, por lo menos para ir enumerando, que es el filtro ultravioleta para clarificar el agua, si se quiere con propósitos de coayudar en la desinfección. Entonces también los existen. Obviamente probablemente va a salir un poco más caro porque se requiere de mayor potencia. ¿No, Luis? Sí, claro, don Hernán, más bien le iba a hacer una referencia acerca al filtro UV, que sí es importante que sea para marino específicamente, y que tenga la potencia, como usted lo mencionaba, apropiada, porque por ejemplo, si yo pongo un filtro UV que no tiene la capacidad ni es para marino, realmente va a botar la plata en el filtro y en el consumo de energía. Claro. Entonces sí tiene que, por lo menos si se decide utilizar esa como una opción, valorar uno que sea específicamente para marino, porque tiene sus particularidades. Por ejemplo, yo tenía uno que lo que tiene adicional es una pieza que le permite a usted estar limpiando sin tener que desarmar toda la pieza, el vidrio que recubre el filtro, para evitar que cosas se le vayan atascando y vayan cubriendo propiamente la luz, ¿verdad? Que no necesariamente los de agua dulce cuenten con ese mecanismo, ¿verdad? Correcto. Entonces sí hay que pensar en que, digamos, todos estos equipos que mencionamos en su mayoría son para específicamente agua salada, pero en este hay que tener tal vez un especial énfasis, porque usualmente los que encontramos en el mercado en su mayoría son para agua dulce. Paul ya lo citó, pero nada más para reiterar el tema de la iluminación del acuario. Si tenemos corales, es un tipo de iluminación diferente, más intensa, con ciertas características en cuanto al espectro. No es que los peces tampoco les podamos meter cualquier luz, no, también se requiere cierto espectro, pero no vamos a tener una exigencia tan importante en lo que sería la cobertura dentro del acuario de esa iluminación.
Dentro de esa lista de cosas que ocuparíamos, tenemos que presupuestar un tema para roca y arena o solo las rocas, y hoy día tenemos que ser responsables con el ambiente, por lo que tampoco se trata de ir ahí a la playa y sacar un poco de roca. Por dicha, hoy día contamos con productos que nos permiten fabricar nuestras rocas y podemos darles el diseño que queramos, entonces nos van a quedar hasta estructuras bastante bonitas. Tenemos que pensar en el tema de la sal no es barata y hay que estar haciendo cambios de agua con alguna frecuencia, principalmente con los acuarios cuando no están tan maduros. Requerimos de alimentos para los organismos y vamos a ocupar ciertos sensores o test básicos. Medir amoníaco, medir nitritos, medir la salinidad, medir temperatura, medir calcio, magnesio, medir KH y nitratos o alcalinidad, nitratos, sí, correcto, fosfatos. Entonces también tenemos costos por ese lado. Luego, el que no podemos dejar de mirar, porque es una historia común entre acuaristas. Existe un antes y un después en el costo eléctrico de la casa. Normalmente usted se va a encontrar con las historias de que cuando yo no tenía el acuario, pagaba tanto. Cuando yo puse el acuario, comencé a pagar tanto. Entonces, este programa, por lo menos esta primera emisión que hacemos del ABC, tiene que procurar sensibilizar a las personas en que hay un proceso de planificación, que hay una lista de equipos de los cuales algunos va a utilizar, otros no necesariamente tiene que utilizar, pero nos lleva a un tema que podemos, creo que cerrar el programa del día de hoy con esta discusión. ¿Estamos ante un hobby costoso o no? Distinguimos si lo vemos como pasatiempo, y lo podemos distinguir si lo tenemos para sustituir mascotas. ¿Qué piensan? Qué tema más complicado, ¿verdad? O qué respuesta más complicada, porque si decimos que es caro o que es muy caro, tal vez mucha gente va a decir, entonces ¿para qué me meto? Y si decimos que es muy barato o que es barato, algunos van a decir, pues ya me embarcaron. Sí, siempre hay una referencia. ¿Barato con respecto a qué o caro con respecto a qué? Por eso, es algo que creo que es un tema complicado. Yo creo que es un hobby, si usted lo hace de forma responsable, es un hobby que creo que es algo, pues podríamos decirlo medio. Y a usted lo llega ahí a lo que quiere. Puede hacerlo muy caro, pero digamos que podría terminarlo como término medio. Yo lo veo de una manera diferente, Gerardo. Yo lo veo por el lado de, pensámoslo como una inversión. O sea, uno invierte tiempo, uno invierte mucho dinero, puede invertir mucho dinero, puede invertir poco dinero, pero ¿qué es lo que sacamos del hobby? La terapia azul. La terapia azul, ¿verdad? Eso es cierto también. La capacidad del acuario para relajarlo a uno después de un día estresante de trabajo es absolutamente, no se puede cuantificar. El hecho que a través de esto... ¿Cuánto pagarías a un psiquiatra? ¿Cuánto pagaría un psiquiatra? O un psicólogo. Un psicólogo. Por lo menos 70,000 colones puede valer una consulta ahora. Incluso una investigación que salió la semana pasada dice que para la salud mental de personas deberíamos estar consumiendo 120 minutos de naturaleza por semana. ¿Cómo se puede consumir esa naturaleza? ¿De dónde podemos sacarlo? Bueno, estar enfrente del acuario es parte de poder relajarse, y eso es un tema muy importante. También tenemos cosas como la educación, no solo de uno, que el acuario lo pone a uno a estar aprendiendo regularmente, sino por el lado de la familia. Aquellos que tenemos chiquitos pequeños en la familia, yo tengo una sobrina, la sobrina pasa encantada con la pecera y a partir de eso ella va a estar aprendiendo más. Entonces sí, se puede usar mucha plata o se puede usar poca plata. Con la ventaja también que últimamente los avances tecnológicos han abaratado mucho los costos de este hobby. Entonces estamos en situación donde se puede gastar plata, pero no es una inversión cara. Es una inversión bien hecha. Tal vez brevemente, para dar un parámetro, por ejemplo, si lo comparamos con el agua dulce, es más caro. Creo que en eso todos estamos de acuerdo. Y el límite es lo que nosotros decidamos, ¿verdad? Pues, depende del tipo de pecera que nosotros queramos y los especímenes que queramos meter, ahí va a variar el presupuesto que tengamos que tener. ¿Si lo comparamos con tener un perro? Depende del perro.
Exacto. Porque hay perros que son muy costosos sí, también, ¿verdad? De pedigrí y demás. Si tienes un perro fino y lo estás llevando constantemente al veterinario para rutinas, si lo estás llevando a que le corten el pelo, si lo estás comprando champú, parasitando, si le das un alimento fino y tras de eso el perro te sale tal vez con alguna alergia, etcétera. Entonces, siempre es un tema relativo. Pero el tiempo nos ha vencido, compañeros. Les prometemos continuar con esta serie del ABC para introducirse al acuarismo marino, y le agradecemos por haber estado en compañía de Radio Monumental y este programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. No se pierda el próximo programa, el próximo sábado, por Radio Monumental Acuariofilia Marina. Que tengan un sábado espectacular, un lindo día. Que la pasen muy bien. Saludos. Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.